Seguimos con caso Agostina Vega. Parece que se han revelado nuevos detalles sobre una persona oculta, una persona, un hombre misterioso que está siendo mencionado dentro de esta causa y que aún ni siquiera ha declarado. Después de más de 2 meses y medio, ha surgido otro nombre de un presunto sospechoso que la querella está exigiendo investigar, con todo este final del secreto de sumario dentro del caso de Agostina. Hay mucho, yo diría, ocultamiento dentro de este caso, y es que es raro que después de todo lo que habría mediatizado algunos medios de comunicación en este tema, ahora de repente se han callado y han ocultado el caso de Agostina justo con el levantamiento del secreto de sumario dentro de la causa, que es donde más cosas o más elementos se podrían llegar a filtrar, pero que a día de hoy no tenemos ese tipo de elementos que seguramente explotarían en estas televisiones. Pero bueno, dentro de los miles de páginas dentro del expediente aparece un nombre que capta la atención de toda la querella. Se trata de una persona que se identifica como Pablo, un individuo que tiene un rol dentro de la trama de la Casa del Horror de Barrio Cofico, que obviamente de momento es una incógnita. ¿Qué rol tenía? ¿Qué es lo que hacía? No ha sido convocado ni siquiera por el fiscal y esto resulta bastante extraño. Hay gente diciendo que era una persona importante, alguien de la política, pero que le decían Pablo de manera como un apodo o algo así en ese punto. Y es cierto que Fernanda Alaniz ha hablado, esta abogada que representa al padre de la víctima que está dentro de la querella, y confirmó que esa mención y de este sujeto había surgido directamente de las hojas del expediente judicial. Habían detectado en ese punto que apenas se levanta el secreto de sumario y piden que lo citen a declarar porque quieren saber quién es realmente esa persona. Básicamente sigue siendo un misterio para el público total, es una tarea pendiente por parte de los investigadores del caso, y ese testimonio a día de hoy está generando una inquietud total dentro del entorno de la víctima, que busca que no quede ningún cabo suelto y que a día de hoy están esperando a que llamen a declarar a esta persona. También a otras, pero sobre todo a día de hoy se habla de este. Bueno, para la representación legal del padre es fundamental determinar cuáles son los vínculos de Claudio Barrelier con este señor y con los otros principales imputados y qué es lo que sabe del crimen. Y quiénes son presuntamente los cómplices o perpetradores que también actuaron en conjunto para darle muerte a Agostina Vega hace más de 2 meses. En todo este contexto, cualquier persona mencionada en conversaciones o registros durante las 36 horas que duró el calvario de Agostina, pues debe ser investigado o investigada, como así lo son ya muchas personas que a día de hoy están como imputadas, como Marianela, como Claudio, como Osvaldo o Soledad Andriani. Así lo vimos, y es que la causa cuenta con 4 personas detenidas. Alaniz advierte que la investigación no debería cerrarse solo en ese núcleo, señala que podría haber más personas y que hay varias cosas que no están claras cuando se habla del entorno. Que no están nada claras quién era realmente el entorno, luego también la madre, a quién conocía, a quién no. Eso creo que es un punto de encuentro ahí, un punto relevante a la hora de las manifestaciones que se están haciendo dentro de este caso. La fiscalía sigue reuniendo pruebas, dicen que aún queda mucho por saber y ver cuál sería la participación tras el crimen del adolescente por parte de algunas personas. Obviamente obviamente no, pero se ha comentado que a día de hoy hay una declaración que se ha suspendido. ¿Qué es lo que ha pasado con una de las declaraciones? En este caso no hablamos de este hombre misterioso, hablamos de Marianela Palmero. ¿Qué pasa con Marianela? ¿Por qué en esta ocasión se ha suspendido la declaración de esta señora? Porque a día de hoy se está investigando a Marianela imputada de encubrimiento agravado por este hecho. Bueno, obviamente sabemos que es esa figura penal que investiga si colaboró o no con el principal acusado, y la fiscalía está intentando establecer si existió participación activa para favorecer a Claudio Gabriel Barrelier luego del crimen, o incluso si su intervención fue diferente a lo que se planteaba inicialmente en la causa. Y luego está la situación de Barrelier, que es el más complicado, como todos sabemos, con homicidio triplemente calificado. Vamos a ver aquí
Tenemos y detalles también exclusivos del caso de Agostina. Vamos a escuchar a la abogada Fernanda Alaniz hablando y dando más información de la Casa del Horror y la gente que estaba en ese lugar. Las redes y demás las manejaba como, esto lo sé porque lo vi en el medio también, ¿no? Lo manejaban los abuelos, tengo entendido, y la madre tenían acceso y algunas cosas de las redes se pudieron tomar. Pero bueno, mucho en eso tampoco puedo ahondar porque faltan diligenciar y cualquier cosa que adelante puede llegar a ocurrir. Obviamente, claro, sí, y no es la idea, por supuesto. Pero bueno, lo bueno es saber que eso está y es material de investigación y que bueno, que no está perdido ni nada, más allá de que el dispositivo no apareció. No apareció. De hecho, tenemos la certeza de que lo utilizó post-mortem también, al dispositivo Barrelier, eso más macabro, imposible, capaz borrando algo que lo involucrara. Eso le quería preguntar. Hay una cámara que vi en el video. ¿Esa cámara la pudieron obtener? En la habitación de... Sí, la cámara de adentro de la casa. Está la cámara, pero el tema es que no tenía una tarjeta SIM o algo para que grabara, entonces esa cámara, si había dispositivos, puede haber varios dispositivos que hayan estado con la información en mano, claro. Entonces, es algo que a mí me preocupa mucho, esta cámara, porque no sabemos en qué momento se puso ahí la cámara, porque es una camarita que la desenchufás y la pones en cualquier lugar. Tranquilamente, esto puede ser peor de lo que pensamos, ¿no? Y hablo pura y exclusivamente. Bueno, que podría haber un vídeo de los hechos, es lo que aquí se está planteando. ¿Podría haber realmente algún vídeo, algún tipo de grabación del hecho de la muerte de Agostina? Es una barbaridad. Hemos visto también en otros casos que han sucedido cosas similares a esta y obviamente aquí es lo que se está presentando, ¿no? Entre comillas. Obviamente esto daría un vuelco porque ese tipo de grabaciones resultarían de una manera muy significativa dentro de la posible motivación de esta causa y estos detalles del caso, y veremos cómo transcurre, si realmente los investigadores buscan y encuentran ese vídeo exclusivo dentro del caso de Agostina, que vería si hay participación o no de más personas que el propio Claudio Barrelier. Si solo se ve el inicio, si se ve todo, obviamente nosotros no filtraremos absolutamente nada de eso, si es que existe, que de momento no se sabe, pero sería una auténtica barbaridad. Ser peor de lo que pensamos, ¿no? Y hablo pura y exclusivamente de Agostina y de su intimidad, de su integridad y todo lo que ocurre con ella, que es terrible, y que esto haya estado a la vista de más personas es algo que no me deja en paz. Necesito saber la verdad. Necesito saber la verdad, así lo dice Fernanda Alaniz, que está totalmente metida en esta causa. La verdad que yo la estoy viendo completamente comprometida con la causa por la muerte de Agostina. Está con el padre, está como una de las personas que más está metiendo la cabeza en este caso de una manera brutal, sin dejarse llevar por absolutamente nada, ni por comentarios, ni por medios de comunicación, ni periodistas. Ella simplemente quiere saber la verdad y quiere saberlo todo del caso de esta chica y que tenga justicia. Está el doctor Angelo Giorgetti, es el abogado de Soledad Andriani. Doctor Giorgetti, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Agustina Girón, todo el equipo los saludamos. ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo están? Muy buen día. Bueno, a ver, ¿qué novedades hubo con el caso de Agostina Vega? ¿Qué se supo de la detención de Barrelier? ¿Barrelier se quebró finalmente? ¿Habló? ¿Dijo algo? Y por otra parte, ¿cómo está la situación de su defendida? ¿Ustedes siguen creciendo en la inocencia de Soledad Andriani? ¿Qué tal? Buen día. Mira, como novedades, antes de entrar en el receso ahora de invierno, en lo que sería la feria judicial, se dispuso la prisión preventiva de todos los imputados, eso es de público conocimiento. Nosotros hemos recurrido al juez de control a los fines de que revise la medida, básicamente porque entendemos de que no hay ningún elemento de prueba que acredite que Andriani tuvo algún tipo de participación. De todas maneras, para resolver la prisión preventiva, lo que se valora son indicios de peligro procesal. Y en este caso tampoco los hay, no hay ningún peligro de fuga, ningún peligro de entorpecimiento. Esa es más o menos la situación en la que está hoy la causa, es decir, se ha formado un incidente, está en el juzgado de garantías y están a resolver esos recursos respecto a la libertad de los imputados, básicamente. ¿Qué pasaba finalmente en el bar Huachitas? ¿Cómo el asesinato o el femicidio de Agostina se vincula con Huachitas y con Soledad? Bueno, fíjate que esta pregunta, yo decía el otro día,
¿por qué se ha parado la investigación sobre Guachitas? ¿Por qué no se dice nada más de ese bar? Cuando varios de los imputados estaban relacionados con ese sitio. ¿Por qué se ha acabado esa investigación? No, no se vincula en absoluto. Todo eso está orquestado En absoluto, o sea, fueron los medios los únicos. por los querellantes particulares puntualmente, porque en ¿Quiénes? realidad tengo entendido que por la doctora Lanis puntualmente, que es la abogada del padre de la menor, Pero- ella fue la que presentó a ese doctor, testigo. Pero doctor, Sí. usted está dando a entender que los abogados que representan al padre de la víctima no están buscando la verdad. No sé lo que están haciendo, yo creo que se ha desviado se ha desviado mucho el foco de lo que realmente pasó con Agostina. Entiendo de que acá no hay ninguna línea que apunte a una cuestión de narcotráfico, de trata, de bares, de cuestiones que tengan que ver con la noche, y que eso, lejos de aclarar lo que ocurrió, está ensuciando las cosas. Bueno, esto es lo que cree este abogado, evidentemente también por tratar de defender a la que sería su cliente, que sería en este caso Soledad Andriani, pero claro, es que ya era dueña de la noche, ¿no? Dueña de ese bar o productora. Se ha filtrado también algunos puntos, y es que realmente cuando se paró todo por la feria que había en ese lugar, la feria judicial, básicamente hubo un equipo que estaba aún analizando el gran cúmulo de pruebas que existían. O sea, realmente esa antigua causa no estaba resuelta desde hacía un año contra Barrelier, y que ahora sabemos que va a poder avanzar en los próximos días. Los investigadores identificaron al menos ya 5 puntos en un mapa que en los próximos días van a contar del brutal caso de Agostina Vega, y ahora vemos como la escena es similar a las cuales se repiten en todas las series aficionadas, o sea, superficie rectangular repleta de conexiones en torno a este caso, incluso nuevos personajes que todavía se desconoce de ellos si hay algún tipo de participación. Estos investigadores creen que sí, que hay múltiples escenas donde se cometió este hecho y que faltan por saber otras personas, y entonces aquí hay nodos encubiertos dentro de ese mundo del cual este abogado asegura que no existe absolutamente nada. Bueno, obviamente creen que hay demasiados hilos aquí, que hay otros puntos resueltos en el mapa, que la pesquisa tiene un norte claro. Para ellos es Barrelier, de 34 años, que engañó a esta adolescente, que la llevó a ese lugar el sábado 23 de mayo y que la introdujo a esa vivienda en la calle Juan del Campillo al 800. Pero de madrugada, ese mismo domingo, habría cometido el crimen, pero él solo o junto a otras personas, o él era un entregador que también participa en el hecho, porque él está imputado de todo lo que conocemos de cometer un delito para ocultar otro, etcétera, etcétera, como todos conocemos. Pero para la justicia, ambos están en contacto antes, durante y posterior al hecho de la muerte de Agostina. Está acusado de encubrimiento agravado por mediar violencia de género. Y otra amiga de Barrelier carga con la igual imputación, que es Soledad Andriani, que a día de hoy este es el abogado de esta señora. Y no hay que olvidar que para los investigadores ella fue quien presta a conciencia el 4K negro, sabiendo presuntamente lo que había pasado, y que luego el acusado se deshace de los restos de Agostina y ocultándolos en un terreno alejado, en Barrio Ampliación Ferreira, donde luego fueron hallados. Eso es parte de todo el mapa de la investigación. Luego tenemos a Mariela Palmero, que es la pareja de Barrelier, que según los investigadores vivía en condición de sometimiento a expensas de este señor. La noche de los hechos ella estaba en la vivienda con esa hija de ambos que tenía 11 años. Siempre estuvieron bajo las pesquisas y habría tenido lugar en alguna habitación aislada del resto de la vivienda. Y luego los peritajes sonoros habrían sido ordenados por el fiscal justo antes de la feria judicial, y ahora posterior sabemos algunos de estos mensajes, ¿no?, que ella envió diciendo que fueron esos gritos. Acusaciones, peritajes y todas las comunicaciones de este caso que estamos contando hoy. Y que eso, lejos de aclarar lo que ocurrió, está ensuciando las cosas. Vos fijate que esa línea, ese testigo que ellos aportaron, que en su momento con el nombre de Carla, esa investigación no ha llevado todavía a ningún lado. Se han hecho allanamientos, se han hecho un montón de cuestiones con eso, pero la realidad es que yo personalmente le he mostrado la foto de Carla a mi clienta
y ella me jura y me recontra jura que no la conoce, que no tiene idea quién es esa mujer. Entonces, a mí me tiene sin cuidado, sinceramente, esa línea de investigación, porque no hay absolutamente nada respecto a eso. El crimen hoy tiene 4 presos. 4 imputados detenidos. No hubo más Paceta, detenciones. Andriani, Barrelier y Palmero. No hubo más detenciones. No hubo otra mujer. No hubo hubo otra... más detenciones a la fecha. Y la, Por lo pronto no hay. Y la hipótesis es ¿por qué la mataron? No, pasa que la hipótesis que tienen, mira, la hipótesis que tienen los querellantes particulares es, hay un kiosco al frente de la casa de Barrelier, es obvio que sabía, porque cómo no va a ver que entró una nena, cómo no va a ver que salió. Entonces empiezan a... Exactamente, o sea, esa es la realidad. La teoría de ellos es obvio que Andriani sabía, ¿cómo no va a saber si era la pareja? Yo te pregunto, Luis, a ver, se ha filtrado en todos lados la personalidad que tenía este muchacho Barrelier. Sí. Barrelier engañó a la madre de la menor en la madrugada del domingo, lo engaña el padre, un tipo que es policía no sé si está en ejercicio, fuera de ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué le dice Barrelier a esta chica, a su clienta? De vamos a esta ferretería a coger esto y lo otro y tengo que coger tu coche para hacer algo. ¿Qué le dijo que iba a hacer realmente? ¿Que iba a hacer una obra en casa o cómo va la cosa? Es que ahí está un poco la acusación en contra de ella, ¿no? Que tiene calle, que tiene barrio. Engaña a la justicia, engaña a los investigadores. Cuando los investigadores se apersonan en el domicilio de Barrelier el día domingo a la noche, la nena todavía estaba dentro de la casa. ¿Y los vínculos políticos de Barrelier y la se investigaron? Justicia... ¿Cómo? ¿Y los vínculos políticos de Barrelier se investigaron? ¿El conchavo no que tenía tiene vínculos políticos Barrelier, Luis, no tiene vínculos políticos. Estamos hablando de un empleado raso, que obviamente en el ambiente que él se manejaba habrá chapeado con que era empleado municipal y demás, pero es una persona que no tiene ningún vínculo político con nadie acá. ¿Y el concejal Moreno no lo había contratado? ¿No le hacía trabajo para Moreno? No, Moreno tengo entendido que era el abogado particular de él. De ahí a que tenga un vínculo. Ah, bueno, nada, o sea, tranquilo, que tenía un abogado de un político importante y se hacía fotos con absolutamente todo Dios y estaba ahí con todos esos vínculos. O sea, negar algo que está ahí, que está aprobado, me parece irrisorio, ¿no? ¿Vínculo, no sé. una relación de amistad? Eso es absolutamente... Forma parte de todo el circo que se ha armado alrededor de la causa, de toda esta cuestión mediática, de la presión social, de esta cuestión política y demás. Pero en realidad eso está más allá de lo que es la causa. ¿Por qué la mató según la justicia? ¿Por qué la mató según la justicia? Bueno, eso será trabajo de la justicia, qué sé yo. La justicia dice que supuestamente, en teoría, por la autopsia, hay indicadores de que sí. Ángelo Giorgetti, gracias por la comunicación. No. Bueno, la verdad que estaba siendo una entrevista un poco dura, de la cual vemos que el periodista no está nada de acuerdo con lo que dice este abogado de Soledad Andriani. Sabemos que tiene que defender a su cliente, pero luego sobre otras responsabilidades dentro de este hecho creo que no debería mojarse tanto. O sea, debería defender a su clienta, decir ella no hizo esto, ella no hizo lo otro, pero meterse o inmiscuirse en otro tipo de cuestiones que a él ni le vienen ni le van de ninguna manera, me parece que no tiene mucho sentido. O sea, al final el análisis de todas las otras responsabilidades será tarea de los otros abogados, no de él mismo, ¿no? Porque a día de hoy los aspectos que quedan por resolver en función de todo lo anterior es la eventual responsabilidad de todas las otras personas del entorno. Aquí entran los hermanos Córdoba también, porque en el momento del femicidio eran inquilinos del principal acusado. También van a ser investigados sus allegados y este señor llamado Pablo, del cual no se sabe absolutamente nada. En la fiscalía se impone muchísima prudencia. Dicen, hoy no hay prueba incriminatoria contra ninguno de esta gente, pero tampoco se descarta nada mientras que se continúe con los análisis. Y otra de las áreas aún no resuelta en este mapa, que está marcada por el hecho anterior atribuida a Barrelier, en mayo de 2025, o sea, un año antes. La joven que denuncia escapar sin ropa de la misma vivienda, donde al año siguiente ingresa Agostina y no sale con vida. Mismo caso, muy parecido, y en aquello se habían visto a un coche llegar a ese sitio, una supuesta mafia, alguien importante, creían que iban a llegar para tener a esa chica en ese sitio. ¿Qué le iba a pasar a ella? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Le iba a pasar lo mismo que a Agostina? Es terrible pensarlo de esta manera y obviamente creemos que esta chica a día de hoy, Milagros creo que se llamaba, pues pensará
madre mía, si no hubiese logrado escapar allí, hubiese venido esa gente y hubiesen terminado conmigo. A otro en la República, en el mundo en definitiva, pero en la cobertura de noticias, pero también queríamos actualizar un poco con Facu, bueno, ¿en qué está? ¿Qué cambió en estas últimas horas o qué puede cambiar en el corto plazo respecto a la investigación? Claro, ya el viernes fue un golpe de timón importante. La muerte del indio hizo que cambie toda la programación. Incluso nosotros teníamos preparado un programa especial en vivo el viernes a la noche de 2 horas hablando del nuevo detenido que vos mencionabas, Osvaldo Faceta, este ex empleado de construcción, kiosquero, muy cercano a Barrelier, muy cercano incluso a la hinchada y a la barra de instituto, que cae detenido el día jueves. Es la persona que en la previa de su detención, digo, los días miércoles, creo que martes o miércoles de la semana pasada, empezó a dar notas encapuchado de espalda sin revelar la identidad, como si parecía saber que algo venía. Sí, se pasó desfilando de espalda, como vos decías, por los distintos medios, por los distintos canales de televisión, dando detalles, dando declaraciones muy importantes de datos que no se conocían hasta el momento, y quizás esas declaraciones también le terminan jugando en su contra porque aporta muchísima información. Si se quiere podemos arrancar por ahí, por Faceta, porque todo lo que se conoció después de la detención quedó tapado en definitiva el día viernes, en la mañana, cuando ya se empiezan a conocer más detalles de por qué queda detenido, de qué se lo acusa, aparece toda esta situación. Pero Osvaldo Faceta, en definitiva, es este kiosquero que da muchas entrevistas a los medios de espalda, encapuchado, como se lo veía, y aporta detalles de la desaparición. Primero, es una de las personas que estuvo con Agostina, que estuvo con la madre y que estuvo con Barrelier durante todo el día sábado. Recordemos, Agostina desaparece a las 22:30 del día sábado, cuando se va de su casa en el barrio General Mosconi, llega al barrio Cofico, donde vivía Barrelier, en la casa del Campillo al 878, ingresa y nunca más sale. Lo que creen es que ahí fue asesinada, fue víctima aparentemente de un abuso sexual y luego de ahí fue llevada en un auto, en un Ford Ka que le prestaron, a ser descartada en Ampliación Ferreira, en la zona sur de Córdoba. Pero Osvaldo Faceta estuvo tanto en un partido de fútbol en el que juega Barrelier, en el que él está presente y en el que él aporta un dato que es que Agostina le había pedido el teléfono celular, el número de teléfono celular a Claudio Barrelier. O sea, estaba Agostina ahí en ese momento. Que no se lo da, y después de ahí a la tarde, el mismo sábado de la desaparición, todos, Melisa, la madre de Agostina, Barrelier y Faceta, van a un cumpleaños y que en el cumpleaños participan también todos. Es decir, tanto a la mañana, al mediodía y a la tarde del día sábado de la desaparición, estaban todos. Barrelier, Faceta, la madre de Agostina y Agostina. Después, lo que dice Faceta es que a las 19:30 se van con Barrelier, lo acompaña hasta el kiosco, Barrelier se queda un rato en el kiosco, y después él continúa trabajando ya hasta entrada a la madrugada, que incluso lo llama él, la madre de Agostina, cuando se produce la desaparición, lo llama a eso de las 11 de la noche, después lo vuelve a llamar en la madrugada, y a eso de las 4 o 5 de la madrugada deja el kiosco y se va no a la casa del Campillo, recordemos, por la data de muerte, en ese momento podría estar siendo asesinada Agostina, horas antes o horas después, porque todavía no está la presión de la data de muerte, pero no va a la casa de Campillo donde él estaba viviendo hace algún tiempo, sino que va a la casa de Melisa, de la mamá de Agostina, y participa también de las primeras horas de la búsqueda. Luego de la desaparición participa en las primeras horas de la búsqueda. Cuentan incluso los abuelos de Agostina que este hombre, Faceta, es el que la acompaña a Melisa Heredia a hacer la denuncia. Es decir, la denuncia por paradero, por averiguación de paradero, va Melisa acompañada de este hombre que vemos en pantalla, que es el segundo detenido. En este caso, que tenía vínculos con los dos, evidentemente, con Barrelier y con la madre, de Agostina también. Y conocía a Agostina también, porque incluso ha dado declaraciones diciendo que era un ángel. Agostina, que la conocía y que era un ángel. Pero esta persona queda ahora detenida como encubridor, no como autor, como Barrelier. El único implicado en el femicidio como autor material, intelectual, como el ejecutor, es Barrelier. En este caso se lo acusa de encubrimiento. ¿Por qué? Bueno, algunos de los detalles que se pudieron reconstruir en una causa que tiene secreto de sumario, por eso es que muy poco se conoce y muy poco se filtra, es que esta persona, Osvaldo, le habría enviado mensajes a la madre de Agostina durante la búsqueda, durante las primeras horas de la búsqueda, diciéndole que se quede tranquila, que ella estaba dormida. Entonces entienden. Por un lado se puede interpretar que era un mensaje para tranquilizarla, por otro lado que él realmente sabía lo que pasaba con Agostina, dónde estaba, y estaba ayudando o encubriendo a su amigo Barrelier. Por eso queda detenido por encubrimiento. Y además aporta un detalle que se desconocía, que él dice que vuelve el día domingo al mediodía, es decir, a las 12 del mediodía,
cuando, según la investigación, podría estar el cuerpo de Agostina todavía en esa casa, Claro. y que él encuentra las camas que le habían cambiado el acolchado, que es lo que le llama la atención. Todo esto lo da en entrevistas. Veremos si el fiscal Garzón toma estas Él entrevistas contó como también que antes prueba. de ser detenido, incluso antes de las entrevistas, había declarado en 4 oportunidades distintas, siempre Sí, como sí, testigo, sí. y había explicado mucho esto, pero él no solamente volvió ese domingo, como decís, sino que hasta un par de horas antes, digo, un par redondeando, pero... 19:30. Ella No. desaparece 22:30, es decir, Pero digo, 3 siguió horas viviendo antes. en esa casa, en ese domicilio que fue allanado y todo lo que pasó, hasta un par de horas antes que conozcamos que le encontraron los restos de Agostina. Digamos, él vivió toda esa primera semana de búsqueda en ese domicilio Después, también. después entiendo que cuando se hace el allanamiento, que se saca a la persona adentro, después ya hay una custodia en la casa, Bien. no sigue viviendo nadie dentro de ese domicilio, que es el día miércoles, ya varios días después, cuando se activa el alerta Sofía, bueno, con todas las dilaciones que se le cuestionan al fiscal Garzón. Pero él cuenta que vuelve a las 12:30 y él estaba viviendo de prestado, prácticamente no estaba pagando un alquiler, sino que le había dado un cuartito ahí muy cerca, en la planta baja, muy cerca de ese cuarto que se había armado Barrelier donde jugaba la Play, donde le había dicho a la familia que no lo molesten ese día, el día sábado, porque se iba a quedar en ese cuarto de la parte delantera de esta casa tipo chorizo jugando a la Play. Y ahí, de acuerdo a lo que dice Faceta y de acuerdo a lo que se reconstruyó, quedó durante toda la noche y la madrugada solo Barrelier con quien sería su víctima, Agostina. Veremos si el homicidio ocurre en los primeros minutos o... Todavía no hay definiciones concretas respecto a la data de la muerte, por ejemplo. Es muy difícil porque, reiteremos, sin dar detalles porque no sirven, no cambia nada, pero por las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, Sí, es muy está claro. difícil establecer precisiones. Requiere no estudios complementarios, sino autopsias complementarias para determinar precisiones de la data de muerte, Pero precisiones, por aún no ejemplo, se del abuso sabe. sexual. ¿No se sabe si había más personas en la casa al momento de la muerte? Había, pero no en ese sector de la casa. Ok. En la parte de atrás era donde vivía la familia de Barrelier, la esposa y una hija que tiene 11 años, que es la que Barrelier dice cuando aparece este video en el que crece una nena, él dice en un principio, en la declaración del jueves de la desaparición, esa es mi hija. Después, cuando la abuela y la madre van a ver el video, que es un video que nosotros lo vemos en una cámara que está tomada de un teléfono celular. Cuando vos ves el video real, es un video Full HD que se ve el color del buzo, el rostro, se ve el pantalón. Es claro que es Agostina, entonces dice el viernes, sí, mentí, esa no es mi hija, es Agostina. Pero la hija y la mujer estaban en la casa, pero en el sector trasero. Por eso también, otra de las cosas que se realizó en los nuevos allanamientos que se hicieron también en los últimos días en la casa, son pericias de tipo auditiva. Determinar exactamente desde dónde de la casa se podían escuchar cosas. ¿Sí? Veremos si hay una definición, un indicio concluyente y si sirve para algo. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en el fondo sabían que ahí adelante se estaba cometiendo un crimen o podían no haber escuchado nada. Eso es parte de las pericias. ¿Qué pasa con la dueña de ese auto, el 4K, que, según también la investigación, fue utilizado en algún momento para trasladar a Agostina o el cuerpo o algo por el estilo? Bueno, sobre ella está posada, hay una línea de sospecha sobre esta mujer, Soledad, si no me equivoco Soledad. es el nombre, la dueña del 4K, una de las novias, porque Barrelier tenía muchas novias de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, una de las novias que es la que le presta este 4K con el que en definitiva Barrelier habría ido hasta la casa del barrio Cofico y desde ahí hasta Ampliación Ferreira, ya el día lunes, a descartar el cuerpo de Agostina. Así estuvo, si fue asesinada en la noche o en la madrugada, entre el sábado y el domingo, estuvo más de 24 horas, al menos un día y medio en esa casa antes de ser luego descartada en Ampliación Ferreira. Ese mensaje de Faceta, el nuevo detenido, a la madre de Agostina diciéndole quédate tranquila, está dormida. En ese momento me imagino a la madre en la desesperación, no le dio ningún tipo de interpretación. Es muy extraño ese mensaje. Es muy extraño, pero también es lo que yo digo, también puede ser tomado como... Entiendo que el fiscal tiene un montón más de pruebas para detenerlo por encubrimiento. Puede ser tomado como un mensaje tranquilizador, también, quizás. Puede estar esa otra interpretación. Sí, es algo que se fue tomado principalmente por los medios, porque, reitero, la investigación tiene un secreto sumario y Sí. no mucho se filtra. Como Por un otro lado, elemento que claro, surgió y que, claro. además de las declaraciones que da él, da detalles que no se conocían. Eso quizás incluso le pueden jugar en contra. Otra de las cosas que pasó este fin de semana, seguimos con el post en muerte del indio que tapó un poco todo, es que Barrelier fue dado de alta. Él se encontraba internado en el hospital modular del penal de Bower,
donde permanece detenido. Fue dado de alta, recordemos que había tenido una ideación suicida, había manifestado que se quería quitar la vida, además de una cuestión que tiene que ver con alguna abstinencia a las adicciones y demás. Entonces se encontraba en un hospital modular, medicado y controlado. Ahora ya recibió el alta y se encuentra en un pabellón, en el mismo pabellón incluso que Faceta, con una custodia y un protocolo de seguridad especial, porque entiendo, según me cuentan, que los otros presos no lo estaban esperando para hacer amistades en el penal de Bower, y el rol del servicio penitenciario no es solo mantener a los presos detenidos, sino mantenerlos claramente con vida y que puedan seguir continuando el proceso judicial, que debería ahora continuar con la indagatoria. Barrelier nunca respondió por el femicidio. Hasta el día de hoy no respondió por el femicidio. Yo te iba a decir eso, claro. No. Barrelier tuvo 2 indagatorias, una indagatoria y una ampliación, el jueves y el viernes antes de que hallen el cuerpo de Agostina. En estatus desaparecida, digamos, todavía. Por secuestro, en ese caso, privación ilegítima de la libertad agravada. Ahora, ya imputado después del hallazgo del cuerpo por femicidio, es decir, por homicidio agravado, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, todavía no respondió, no fue indagado por ese delito con toda la prueba nueva, que ya la prueba nueva es el cuerpo de Agostina, es más allá del video, son las distintas pericias que se realizaron, que Agostina ingresó y nunca salió. Todas esas pruebas nuevas que aparecieron y que están apareciendo en las últimas horas serán utilizadas dentro de la indagatoria que se debería realizar en los próximos días, porque se interrumpió el plazo por una cuestión lógica, que se encontraba internado, entonces hasta que no vuelva en sí no puede ser indagado por los delitos, porque... Otra cosa que más allá de la actualización con este segundo detenido y la causa, ¿es otra causa en definitiva que se desprende por encubrimiento del crimen o es en el marco de la misma investigación? El segundo detenido, claro. El segundo detenido es encubrimiento de este mismo caso. Claro. Que es grave porque el delito es un homicidio, no es encubrir, encubrir el robo de algo, sino que es encubrir un femicidio. No hay todavía ningún indicio, pareciera hasta ahora, de que haya tenido algún tipo de cómplice o una coautoría o algo por el estilo Barrelier, que es una gran pregunta, un interrogante que surge. Bueno, ¿todo lo que hizo lo hizo solo? Por ahora... Yo te digo lo que hasta ahora, de acuerdo a las decisiones y medidas judiciales, sí, por ahora. Tenemos la parte de la querella que está más activa hoy, que es la querella del padre de Agostina. Recordemos, el padre ex policía hizo casi que su investigación paralela mientras se realizaba la investigación del fiscal, mientras el fiscal todavía no posaba los ojos sobre Barrelier. El padre Agostina ya había entrevistado a Barrelier en la casa de la dueña del Forcá. ¿Recuerdan? El día lunes, Barrelier se entrevista con el padre Agostina. Bueno, el padre Agostina sostiene... Pero informalmente, eso no era en el marco de la investigación, digamos. No, informalmente, en una investigación paralela que hace él, que incluso el audio que se conoce lo graba él de esa entrevista, ¿viste? Ese audio de Barrelier no es un audio WhatsApp, sino que es la entrevista cara a cara entre el padre Barrelier y la dueña, esta Soledad, la dueña del Forcá. La familia paterna, es decir, el padre Agostina y la querella que representa al padre Agostina, apuntan a más personas, entre ellas, por ejemplo, posan sus sospechas sobre la dueña del Forcá. Por eso es que te digo, el fiscal sostiene por ahora la imputación por el femicidio solo sobre Barrelier y encubrimiento sobre Faceta. La familia paterna sostiene que hubo más personas involucradas en este hecho, incluso dio una conferencia diciendo que iban a ir por todas esas otras personas que participaron del hecho. ¿Y esperan que Faceta lo complique más a Barrelier en la declaración indagatoria o...? Y en definitiva, Faceta lo complicó en las declaraciones, a Barrelier lo complicó en las propias declaraciones que él da en entrevistas que no forman parte del expediente, que lo deberá ratificar. Veremos si lo ratificó en la causa, entiendo que sí, porque si declaró tantas veces lo habrá ratificado, que por ejemplo, el cambio de estas frazadas, que dice que él encuentra que habían sacado del acolchado de las camas, es una de las cosas que lo complica. O sea, Barrelier habría cambiado las frazadas luego de cometer el crimen. ¿Por qué? Porque algo pasó en esa cama, algo pasó en ese lugar. Sí. Esas frazadas estaban con rastros hemáticos, lo que fuere. Entonces la declaración de Faceta lo complica en ese lugar. Clarísimo. Facu, perdón, una pregunta de cómo es el pronóstico de lo que sigue. Primero, un diagnóstico. ¿Cómo te parece que se están dando los hechos, cómo se está dando la investigación hasta el momento? O sea, ¿cuál es tu interpretación de cómo se están dando los acontecimientos en este momento? Y más o menos un pronóstico de qué es lo que seguiría, cuáles serían los lo siguiente que vamos a escuchar de esto. Bueno, en definitiva será clave las autopsias complementarias, que decía, estos estudios complementarios. Una de los datos que surgen novedosos, si se quiere, de esa preliminar de la autopsia, ese precario de autopsia como se conoce, es que habría restos de ADN en las uñas de Agostina. Una maniobra típica defensiva de una víctima, por ejemplo, de un abuso sexual, que es arañar a su victimario.
veremos si en esos restos que se encontraron en la uña, en esos rastros hemáticos, hay un perfil de ADN, hay 2, hay 3. Hay, dentro de esos perfiles de ADN que puedan hallar está el perfil de Barrelier, está el de Faceta, está el de otra persona que no tenemos. Eso será son preguntas, digamos, clave, pero son todas preguntas que tiene que responder y después determinar si en definitiva por estudio de antena, por estudios de lo que fuere, de los teléfonos celulares, del movimiento que hacen los teléfonos celulares en la zona, si puede haber otra persona más implicada. Sí, algunas preguntas que por supuesto forman parte de la propia investigación, más allá de que vos bien decías, hay secreto de sumario, pero digo, también, por ejemplo, que Barrelier había salido de esa situación por supuesto siempre en el marco de la custodia de una persona que está detenida, pero que había salido de la estancia hospitalaria dentro de la cárcel, no lo sabía, como algunas otras cosas que nos enteramos, y algunos de ustedes también, me refiero a los que están del otro lado, por lo menos por lo que leemos en el chat y en sus comentarios, a partir de cómo un tema tapa otro y rápidamente o en unos días nada más llegará el Mundial para tapar otro tema, y seguramente lo que pasó en términos de masividad, más allá de lo que queda instalado en el sentir con el Indio Solari, también ocurriría lo mismo, como la agenda se lleva puesto todo, ¿no? Estás antimedios. Bueno, ayer fue el Día del Periodista. Claro. Estás antimedios, claro, es verdad. Quizás funciona un poco como elemento para pensarlo, pero hay algo medio difícil de digerir, incluso trabajando de esto. Sí. Porque todos los temas, por supuesto, primero que la conciencia que no tenemos ni nosotros, ni muchas veces los que ven y los que consumen contenido periodístico informativo permanentemente, que por supuesto que detrás de cada, entre comillas, caso, o en definitiva detrás de cada noticia, detrás de cada hecho noticiable que nosotros contamos, hay historias y seres humanos, hay personas que los medios se van, las cámaras se apagan y el problema sigue. Incluso pasará ahora con el caso Agostina en sí mismo, pero con otros tantos casos policiales, pero con otros tantos casos, digamos, de índole más social o de cobertura, no sé, pensaba y siempre pienso en esas grandes tragedias que le hemos dado muchísima cobertura. En las primeras 48, 72 horas, una semana a lo sumo, se inunda Bahía Blanca, todos los medios mandan todos los equipos ahí, nos pasamos horas y horas prácticamente de cubrirlo como un monotema en los grandes medios televisivos, gráficos y demás. Bueno, en un momento porque pasó otra cosa que se llevó la marca de la atención de la gente, es un poco en definitiva por lo que estamos todos compitiendo al mismo tiempo, listo, ya está, cambió la agenda y te olvidaste de la gente que sigue inundada, o en todo caso si bajó el agua sigue con los mismos problemas porque tiene que hacer la casa nuevo, o si es un incendio en el Bolsón, o si es lo que recontra carajo sea. El caso de Logan el año pasado fue terrible, fue un gran hecho ese, que 2-3 semanas en Cadena Nacional. Cadena Nacional. Era todos los días, abríamos la página con notas de Logan, o sea que eso es raro, siempre abrís con algo político, económico y después de un día para el otro. Bueno, también funciona así, algo similar y cada vez es menos habitual, por lo menos en el rubro policial, que aparezcan estos casos que se mantienen en la opinión pública durante más de una semana. Finalmente, esto es mucho más efímero. Hoy un policial te dura lo que contás la noticia. De un día para el otro no existe más ese policial. Y también, son Facu, muy ¿no te pocos los pasa casos Agostina, los casos Logan. No, y también debe pasar que hay 2 casos policiales en simultáneo, incluso creo que ocurrió en los últimos días, hubo más de un femicidio y se le da más volumen quizás a uno que a otro. Pero esto fue así desde el inicio de los tiempos, digamos. Los criterios de noticiabilidad o cómo fijar en la agenda los medios fue siempre así. Quizás la diferencia ahora es que está, obviamente, como dice Facu, todo más acelerado por la propia dinámica de la vida acelerada, y que ahora encima también tenés un poco de feedback que antes no tenías, porque antes era el medio decidiendo qué tema era importante, qué tema merecía ser noticia, qué acontecimiento se transformaba en noticia, para decirlo casi en términos teóricos. Bueno, ahora tenés un feedback donde acá tenemos un chat, podés ver qué notas se lee más, qué notas se lee menos, tenés repercusión en redes sociales. La dictadura de las audiencias. Los trending topics, digamos, también está bien, hay pero cierta participación de la audiencia. ¿No hay en parte de decisión de los medios, digamos, de los periodistas, para que algunos casos tengan más pregnancia o no en las audiencias por momento? Pero hay un gen original. Agenda setting, maestro. Hay un gen original, pero bueno, digo, algo tiene que haber de eso. O sea, pero Manu, también hay que. Yo voy a salir en defensora de esas personas que están decidiendo, que son muchas las que están aquí sentadas, decidiendo qué va a ir en la agenda y qué no. No hay tiempo
realmente no hay tiempo. Si ya el medio de por sí tiene una dinámica vertiginosa, de urgencia constante, hoy en día que está todo aceleradísimo, no hay tiempo para pensar muchas cosas. Que eso también resulta en, a veces, análisis que podrían ser más profundos, análisis que no se centren únicamente en lo urgente, sino que se centren en lo importante, que son dos cosas que muchas veces se solapan y muchas otras veces no tienen nada que ver lo urgente y lo importante. Y lo interesante, urgente, importante, interesante. Pero con los policiales pasa mucho. El caso Loan tuvo, creo que un mes de corrido de cobertura permanente, monotemática en los medios de comunicación, a mediados del 2024. Fue 25, ¿no? No, mediados de 2024. ¿2024? Sí, mediados de 2024. Se cumplieron 2 años. Y recuerdo que después se cumplen ahora. El caso de otro chiquito en Córdoba, Lian, que me generó más repercusión por el parecido del nombre que tenía con Loan que por el caso en sí mismo. En el caso de Loan estábamos si la abuela, si el naranjo, si no sé qué. Toda una super cobertura en el recorrido que había hecho. Cada canal lo hacía 3 o 4 veces por día. Pasó por acá, vino para acá, la camioneta estaba acá. Sabíamos todo perfectamente cómo conocíamos a todos los vecinos de ese pueblo en Corrientes y después te olvidás. Y de Lian te acordás porque se parecía el nombre de Loan. O sea, obviamente hay un germen caprichoso en por qué se instala un tema y el otro no. Hay un de cómo prenden las audiencias, de qué otras cosas, porque la verdad, porque probablemente, lamentablemente así, pero que si el caso Agostina aparecía entre 2 partidos de Argentina en el Mundial, que va a ser en 2 semanas, no se hubiese instalado como tal. No, y yo entiendo, siempre funciona así, está bien, pero no deja de por momentos hasta molestarme que sea así. Pero ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es ¿cómo se sale? La política también juega con esos tiempos. Hoy iba a haber una sesión en la legislatura bonaerense. ¿Por qué iba a haber una sesión? Porque les parecía una vergüenza que dado que va a empezar el Mundial,